Y ahora sí, ¿dónde estaba? Acá. Listo, cuando quieran. Entonces empiezo yo, Claro, porque no compactación sé serías qué vos, decía Cami. Caro. Sí, no, Caro entraba con ingestión Sí, y las chicas ya ayer hicieron digestión y absorción, o sea que viene bárbaro que vos sigas con compactación. y Brenda haría eliminación. Exacto, exacto. Ah, ok. ¿Me escuchan bien? ¿Yo sí? ¿El resto? Sí, Ah, Buenísimo. bien. sí Bueno, se escucha muy bien. Sí. em, yo voy a empezar explicando una parte, así se entiende mejor, Ujú. sobre el proceso de absorción, y ahí voy a ir así se entiende un poco mejor lo que es la compactación. Dale. Em, bueno, el proceso de absorción de nutrientes se produce principalmente a través de las paredes del intestino delgado, donde es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, azúcares, alcohol, sales minerales y vitaminas hidrosolubles. Y en el intestino grueso, donde se reabsorbe una importante cantidad de agua del residuo que llega del intestino delgado, es donde se almacenan las heces hasta ser excretadas. Le decimos Una vez grueso, absorbidos no los gordo. nutrientes, No lo queremos son ofender. transportados. ¿Cómo? Que le decimos grueso, no gordo, así no se ofende. Intestino grueso. ¿Y qué dije? ¿Gordo? Está bien, seguí, no te hagas ¿En problema. serio? No ¿Sí? me escuché. No importa, seguí. Quise decir intestino grueso, perdón. No hay problema. Bueno, una vez absorbidos los nutrientes son transportados por la sangre hasta las células en las que van a ser utilizados. Entonces, ahora sí, para que se entienda un poco mejor, una vez llegadas las sustancias con gran contenido de agua y sales minerales al intestino grueso, el intestino grueso las compacta, recupera las sales y el agua y absorbe los nutrientes. Entonces, a través de este proceso de compactación se forma la materia fecal. ¿Se entendió a pesar de eso? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y ahí seguiría el proceso de eliminación. Bueno, te Hola, escuchamos, Brenda. bueno, esto comienza por el intestino grueso. Tiene diferentes partes: el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. El ciego es una bolsa cerrada en el cuadrante abdominal derecho, que está debajo de la válvula ileocecal. El colon, su función es absorción de agua y electrolitos, almacenamiento de la materia fecal. Ay, perdón. El recto constituye los últimos 20 centímetros del tubo digestivo. Los últimos 2-3 centímetros del recto forman el conducto anal. El ciego y el colon, perdón, el ciego continúa hacia arriba con el colon. Se dividen en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. El colon ascendente y el colon transverso es como, no entendí bien esa parte, profe, no sé si ¿Qué dice? como que se unen o forman el ángulo colónico Ajá, derecho, que sería el hepático. acá.
Ajá, el sí, hepático porque están debajo del hígado, ¿sí? Fíjense, le doy una manito acá a la compañera. Fíjense que acá el intestino delgado se va a unir, como dice ella, en el ciego, ¿sí? Y fíjense, esta colita acá es el apéndice. sí. Bien, entonces tenemos este pedacito la unión es el ciego, pero todo esto es colon ascendente porque el camino es después de acá, va todo por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que puede ser eliminado. Entonces, esta parte es ascendente, esa es la curva de la que nos hablaba la compañera, ¿sí? Hepática porque está debajo del hígado, transverso, descendente, y esta se llama sigmoide. Esta parte ya es recto, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora sí, siga tranquila. Ahí donde me quedé. En la Ah, bueno, curva hepática. sí, Sí. en la curva hepática, después del colon transverso y el ascendente sería el ángulo colónico izquierdo. Y el descendente. Acá Acá. el transverso y el descendente. Claro, entre el transverso y el descendente, ¿cómo se llama? El ángulo colónico izquierdo, que sería el esplénico. Muy bien, el esplénico, perfecto. Bueno, después sería el colon produce la absorción de agua, la eliminación de sustancias, se va a formar la compactación de las heces para que después sea eliminado por el conducto anal. Bien, Eh, muy es- bien. ¿Algo más que aportar o les doy no, una? Bien. Fíjense que ayer, ¿se acuerdan que hablábamos de que los alimentos se ingerían desde, sí, por la boca, obviamente, masticación, sí, todos los procesos bárbaros? Pues veníamos por lo que era esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. ujú, Cuando nosotros vamos viendo que vamos avanzando, a medida que vamos avanzando, todo esto se llama tracto digestivo, ¿sí? Porque fíjense que en realidad es todo como un conducto de diferente composición en cuanto a las curvas y todo, pero sigue siendo como un canal, permanentemente es un canal. No tiene otro tipo de formato, salvo la del estómago, que es la primera etapa esta. Pero cuando nosotros tenemos alguna complicación en esta zona, que es la zona principal, cuando arranca todo este proceso de digestión, entonces nosotros ya no podemos introducir a lo mejor los alimentos por la boca por cualquier complicación, un cáncer de estómago, úlcera sangrante, cualquier eventualidad, ¿sí?, que nos pueda llegar a estar pasando. A veces nosotros tenemos que alimentar a la persona por otra vía. Entonces, lo que hacemos es intentar ubicarnos en el yeyuno, ¿sí? Porque todavía nos queda un montón de tracto digestivo para realizar la absorción, ¿sí? sí, Entonces, en ese caso, se coloca algo que se llama sonda naso, porque viene de la nariz, ujú, yeyunal. Entonces, en vez de la nasogástrica que va al estómago, la nasoyeyunal hace este caminito y se sitúa en el intestino delgado en su segunda porción. ¿Sí? sí, Eso lo van a aprender ustedes en práctica, colocar sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal. La diferencia es el largo, obviamente, porque no nos va a alcanzar la otra, ¿sí? ujú, Y aparte que, como tiene que ir por movimientos peristálticos, salir del estómago y entrar en el intestino delgado, que acá está tapado por el hígado, por eso no podemos ver esa curvita tan difícil, ese sigmoide que está ahí. Entonces tiene unas pelotitas al final como de metal, esas nunca hay que cortarlas porque esos generan contrapeso, o sea, generan peso que van a ayudar que por los movimientos peristálticos se ubique en donde nosotros queremos. ¿Y cómo sabemos que llegamos? Primeramente porque la sonda fue progresando hasta la marquita que nosotros hicimos, como para saber que estaba en intestino, ¿sí? Y segundo, le podemos hacer una placa al pacientito y en la placa nos van a salir estas bolitas que son metálicas ubicadas en el lugar donde nosotros deseamos o hay que esperar un poquito más para que siga descendiendo.
Ahora, con la cuestión de la eliminación, nosotros sabemos que eliminamos por el ano, pero hay veces que hay complicaciones en el tracto final del intestino grueso, ¿sí? Entonces, en esos casos se puede hacer lo que se llama ostomía, que ostomía quiere decir una comunicación entre el interior y el exterior. Ostoma quiere decir una perforación que comunica la parte interna de los órganos con la externa, afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, traqueostomía quiere decir una comunicación entre la tráquea y el exterior. Por ejemplo, hay gente que tiene una traqueostomía y que va a respirar por la tráquea. ¿Por qué? Porque hacia arriba hay alguna obstrucción que le impide poder hacer el pasaje de aire, ¿se entiende? En este caso, podemos llegar a tener una gastrostomía, quiere decir algo que nos comunica el estómago con el exterior y esa se va a utilizar por la altura donde está para alimentar, sí o sí. ¿Sí? Pero a veces tenemos yeyunostomía y esas se pueden empezar a utilizar para la eliminación. ¿Y por qué la eliminación tan rápida? Ese paciente va a necesitar una dieta muchísimo más calórica para absorber en tan poco tracto intestinal más cantidad de nutrientes, ¿sí? Porque tiene una absorción pobre en comparación de la cantidad de tramo que le está faltando. Fíjense, las heces van a salir muchísimo más líquidas. ¿Por qué? Porque nos falta todo el colon que va a absorber el agua, ¿sí? Y si fuera una colostomía, saldrían con consistencia un poco más parecida, aunque todavía puede ser a esta altura, por ejemplo, depende de qué lado tengamos la colostomía, va a haber mayor o menor absorción de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más cantidad de tracto por donde ir absorbiendo estos nutrientes que quedan y esta agua que nos quedó. Entonces, cuando tenemos una colostomía es porque hay algún tipo de obstrucción o problemas en el tramo que va desde el ostoma hacia el ano, ¿sí? Lo mismo pasa con la yeyunostomía. Es muchísimo más cantidad, a lo mejor se tuvo que extirpar el colon entero o es momentánea hasta que el colon sane, en el caso de que haya tenido alguna cirugía. Entonces, en esa ostomía, que sería lo mal llamado ano contra natura, se le decía antes, que quiere decir ano contra la naturaleza, pero esto no es un ano, porque el ano tiene esfínter, que permite que yo no me esté haciendo encima todo el tiempo. ¿Entienden? Entonces, en este caso, en las colostomías o en las iliostomías, ¿sí? Que es en el ilio, no yeyunostomía es para alimentar, iliostomía es para eliminar, nosotros vamos a tener permanentemente salida de materia fecal. Entonces ahí es donde sí o sí yo tengo que dejar colocada una bolsa, una bolsita para ileostomía o para colostomía. ¿Por qué varían? Y porque como la del ilion va a ser muchísimo más líquida, tiene que tener otro tipo de características para que yo pueda drenarla más seguido que la del colostomía, que van a ser de consistencia más espesa porque ya hubo una parte mayor de absorción de agua. ¿Sí? Sí. Esto lo van a terminar de trabajar ustedes en tercero, pero es importante que ya vayan escuchando esta terminología y que sepan que ostoma u ostomía quiere decir comunicación, es una perforación que comunica el exterior con el interior. Una craniotomía, ¿qué sería? Chan, chan. ¿Para adentro o no para afuera? O sea, no para el exterior, sino para adentro, interno. Siempre comunica el exterior con el interior, pero la palabra clave, eso quiere decir ostoma u ostomía. La palabra clave que me determina qué cosa comunico con el exterior es la primer parte. Traqueostomía, la tráquea. Ileostomía, el ilion. Gastrostomía, el estómago. Colostomía, el colon. ¿Y craniotomía? Ah, ya entendí. O sea, el cráneo se comunica con Muy bien. ¿Y en qué caso puedo querer comunicar el cráneo con el exterior? A ver qué se les ocurre. Profe, ¿puedo decir algo? Sí.
A mí se me ocurre cuando hay, creo que está vulgarmente dicho, cuando hay mucha presión cerebral y Sí, se hace una tipo incisión en el perfecto. cráneo No para está mal liberar dicho. esa presión, ¿no? Se llama presión intracraneana. ¿Está bien? Claro. O edema cerebral. En cualquiera de estos casos lo que necesitamos es liberar la presión, ¿sí? O drenar líquido en el caso de que esté inflamado, ¿sí? Y se hace una craniotomía que sería solamente el agujero, pero después vamos a dejar algún catéter para que vaya saliendo, no es que se deja un agujero abierto el cerebro ahí a la vista, ¿sí? Pero se No, claro, sí, comunica, sí. pero se comunica la palabra que me está diciendo, o sea, estas palabras compuestas ustedes las van a tener que empezar a conocer poco a poco. La mayoría de la anatomía tiene palabras que están compuestas por una función o un lugar, ¿sí? Y otra función y otro lugar. Por ejemplo, los chicos de CIPO, la materia no se llama biología, se llama anatomofisiología. ¿Y qué quiere decir? La anatomía, que quiere decir cómo está compuesto, y la fisiología, que quiere decir el funcionamiento. En anatomía o en biología está lleno de estas palabras así compuestas. Entonces, sepan ustedes que todo lo que termina con ostoma u ostomía es una comunicación con el exterior. ¿Sí? Sí. Como para ya ir teniendo esto en claro para cuando empiecen a escuchar ustedes cómo colocar una bolsa de colostomía. Entonces digo, bueno, es de colostomía, quiere decir que es el colon. Y si fuera de ileostomía, sería el ilion, que es uno de los tramos del intestino delgado. Y si fuera gastrostomía, no voy a sacar materia fecal por ahí. ¿Qué voy a hacer? Alimentarlo por ahí. ¿Sí? Sí, Esto profe. como dato para que vayan ustedes teniendo en cuenta estas cuestiones, que es muy importante conocer la consistencia con la que, si uno conoce las funciones que va a ir cumpliendo cada uno de estos tramos del sistema digestivo, va a poder reconocer las características de la materia fecal y saber qué le puede estar pasando al paciente. A pesar de que parezca un tema de que no es de conversación, sí lo es cuando nosotros les damos la connotación que corresponde. Conocer la consistencia de la materia fecal, incluso la presencia de sangre en la materia fecal, también si nosotros sabemos reconocer si la sangre está digerida o es sangre roja, nos va a ayudar a saber dónde está la hemorragia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si es sangre digerida estamos hablando del tracto digestivo alto. Ya hubo procesos de digestión, pero si sale roja, estoy hablando de los últimos tramos, porque no hay digestión de esta sangre como si fuera un alimento, ¿se entiende? Entonces, poco a poco ustedes van a tener que irse familiarizando con estos términos nuevos y con aprender a que uno dice, bueno, eliminación no hay mucho para decir. Sí, hay que saber hablar de las consistencias y las características de la materia fecal para poder, cuando uno reconoce cuál es la normal, que por suerte como todos vamos al baño, todos sabemos medianamente qué esperar, ¿sí? Entonces podemos saber cuando hay algún trastorno. ¿Por qué? Porque las características van a ser diferentes, el color incluso. Si nosotros sabemos que los aportes justamente de determinados procesos digestivos le dan el color característico del cual ninguno habló a la materia fecal, sabríamos qué pasa o qué le puede estar pasando al paciente si tiene acolia. Acolia quiere decir falta de coloración en la materia fecal, es una materia fecal blanca, ¿sí? O apenas amarillo clarito. Como tareita, los poquitos que están hoy en clase van a buscar ¿qué enfermedad me provoca acolia? ¿Tomaron nota? Ahí va, Sí, profe. profe. La palabra, o perdón, el prefijo a siempre quiere decir sin, ¿sí? ¿Cómo era, profe? ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad me causa como síntoma acolia? Acolia es falta de color en la materia fecal. También me provoca coluria la misma, que quiere decir un exceso de color en la orina. Es la misma enfermedad la que causa las dos cosas. A ver si ustedes,
porque estamos dentro del sistema digestivo, no les estoy preguntando de otro, pero a ver si ustedes después, investigando un poquito, nos pueden contar qué enfermedad causa eso en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Más que nada para ir tomando hábito de ir buscando aquellas palabras que no conocemos. ¿Sí? Sí. Bueno, poquitos pero potentes, Ujú. Muy bien estuvieron las compañeras. Lo dejamos grabado y lo subimos a la plataforma para que el resto pueda apreciar la clase No, del por día de hoy. favor, profe, porque dije intestino gordo, por favor, no. Ah, pero te corregiste, está bien, es parte del proceso. Quédate tranquila, no pasa nada. ¿Sí? Nos estamos encontrando entonces en la próxima clase, yo les voy a dejar seguramente una etiqueta para ver cómo continuamos, pero me parece que ya están subidas, ahora me fijo, ya van Sí, a estar profe. subidas las clases de sistema, sí, ya están, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué era, sistema nervioso o urinario? No me acuerdo. Ahí le digo, a ver. Era Me parece que sistema están los dos nervioso. ya, pero urinario, Yo leí nervioso. Nervioso. Me parece que subí los dos, lo que no me acuerdo es qué puse primero. Ahora me fijo. No puso nervioso, sistema Y no nervioso. puse nada. Ah, nervioso primero y después urinario, perfecto. Eso solo está, porque después está la etiqueta del día de hoy. Bien, buenísimo. Ahora completo entonces el de sistema nervioso para que ya vean, van a ser 2 videos, para que vean las clases y los podamos trabajar. ¿Por qué pongo los 2 videos juntos? Porque yo quiero volver a este sistema. Entonces, si ustedes ya pueden ver las clases, pueden ir adelantando cómo se distribuyen los temas para charlarlos. ¿Les parece? Sí. Buenísimo. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Listo, profe. Y muchas Chao, gracias. profe. Nos vemos. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe, que esté bien.